Hoy ha sido la Junta de Endesa de 2019 y lo que más ha marcado la Junta de este año ha sido el lío que ha habido con los sindicatos dentro y fuera del hotel donde se hacía la Junta. Protestaban principalmente porque parece que a partir de ahora Endesa no va a pagar la electricidad a los jubilados de Endesa. Es tradicional en España que los empleados de las eléctricas no pagaban por la electricidad porque eso era como un salario en especie que luego tenían que declarar. Y eso, en vez de acabarse en el momento en que se jubilaban, pues seguía hasta que fallecía el empleado y luego a su vida. Entonces ahora Endesa de momento les ha dicho que como no han llegado a un acuerdo, eso ya no lo va a hacer y de momento parece que se van a quedar sin el pago de esa electricidad. Aunque Endesa realmente dice que lo que quieren no es terminar con ello, sino limitarlo, porque cree que los consumos en estas viviendas son anormalmente altos y entonces quiere poner un límite para que esto no sea demasiado gravoso para los accionistas de Endesa. Y los sindicatos se quejaban también de que los directivos de Endesa ganan mucho. Entonces yo creo que este tipo de cosas hay que analizarlos fuera de las etiquetas habituales. Es verdad que las condiciones laborales están empeorando desde hace décadas. Y también es verdad que los directivos, pero de todo el mundo, no solo en España, pues probablemente ganan demasiado. Porque que una persona gane 5 o 10 millones de euros al año, todos los años, y luego cuando se vaya a la empresa le den otros 10, 20, 50 millones, pues parece mucho. Entonces lo que hay que ver es cómo arreglamos todo esto de verdad. Y yo creo que no se arregla ni como cuentan unos medios de comunicación ni como cuentan otros. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es cambiar el sistema, como os digo, para que la riqueza llegue a toda la población con la capitalización de las pensiones. Porque es fundamental que la propiedad de la riqueza la tenga toda la población, no solo una parte pequeña de la población. Y para eso la gente tiene que saber invertir, porque si no lo hace, la vida cada vez va a ser peor para la mayor parte de la población. Y esto va a ser así porque es una cuestión matemática, no se trata ni de que nos guste más o nos guste menos, ni que nos parezca más justo o más injusto, sino de que matemáticamente va a ser así, con lo cual hay que actuar de forma racional para cambiar las cosas de la forma en que la gente quiere que funcionen. Y dentro de este tema, para resolver las dos cosas que os decía, creo que la democracia tiene que llegar también a las empresas. Porque es verdad que las condiciones de trabajo llevan mucho tiempo empeorando y deberían subir, y que los directivos probablemente ganen mucho. Eso hay que arreglarlo de una forma satisfactoria para todos. Los sindicatos que fueron parte de la quiebra por corrupción de las cajas de ahorro, creo que está claro que no van a mejorar la vida de los trabajadores, como ya se ha demostrado más que suficientemente desde hace décadas. Por otro lado, es evidente que tampoco es verdad que los sueldos de los directivos los ponga el mercado, como dice la gente que vive de la publicidad institucional que se etiqueta como liberal. Así que creo que es fundamental que la gente se dé cuenta de que las ideologías son un engaño y que la casta en realidad es casta político-periodística. Por eso las soluciones no van a venir de los medios de comunicación, sino que hay que buscarlas en el sentido común, no en las etiquetas que ponen esos medios de comunicación. Y al final del vídeo os voy a contar una anécdota que me ha sucedido sobre este tema al final de la Junta, que creo que es muy significativa. Entonces, como resumen de este tema, creo que es imprescindible que lo antes posible todo el mundo deje de ser simplemente trabajador y pase a ser a la vez trabajador e inversor. Y mientras esto no sea así, es matemático que la gente que depende solo de su trabajo, que es casi toda la población, va a vivir cada vez peor. Entonces, como es una cuestión matemática, hay que actuar racionalmente, dejarse de etiquetas y buscar la solución e ir a por ella. Y para poner alguna cifra a este tema, mirad este gráfico que ha puesto Endesa con su contribución fiscal en 2018, que son 4.087 millones de euros. Aquí se incluye el IVA que pagan los clientes en las facturas también. Es decir, no todos estos impuestos los paga Endesa de sus ingresos, pero sí todos estos impuestos los cobran los políticos por el negocio que hace Endesa. Por otro lado, los dividendos que ha pagado o que va a pagar Endesa con cargo a estos beneficios de 2018 son de 1.511 millones de euros. Y la otra protesta de los sindicatos era que los dividendos son demasiado altos y que por eso los trabajadores están peor. Pero fijaros que los impuestos que cobran los políticos de Endesa son casi el triple de lo que los dueños de Endesa, que somos los accionistas, cobramos de Endesa. Entonces, esta relación, o muy similar, se da en casi todas las empresas y aquí está el problema. Esto es un auténtico disparate y hay que acabar con esto. ¿Cómo se acaba con esto? Pues cambiando el sistema para suprimir a esa casta político-periodística que os decía y que la propiedad de la riqueza se reparta entre toda la población. Porque fijaros que si desde hace décadas hubiésemos tenido ya el sistema de capitalización de las pensiones y los jubilados tuviesen el patrimonio y las rentas que deberían tener y la electricidad nos costase la tercera parte porque no tuviese todos los impuestos que la encarecen artificialmente, pues este problema que se está viviendo ahora en los trabajadores y jubilados de Endesa no existiría. Pasando ya a la situación de Endesa, me parece muy interesante este gráfico que han puesto de la rentabilidad de las acciones de Endesa en los últimos 10 años. La inversión en Endesa se ha multiplicado por 4,7 veces, incluyendo la reinversión de los dividendos. Esto es un 17% anual y está muy bien, es una rentabilidad buenísima. Pero, como no se puede comprar y vender a precios del pasado, tenemos que ver qué aprendemos de aquí para el futuro. Lo que aprendemos es que ahora Endesa está en máximos históricos descontando los dividendos. Así que en otros momentos, a lo mejor hace un año, hace 2 años, la rentabilidad también habría sido buena, pero no tan buena como es en este momento. ¿Y qué sacamos de aquí? Pues que es muy importante tener paciencia a la hora de invertir.
Todas las inversiones tienen momentos mejores y momentos peores. Para pillar siempre los momentos mejores hay que tener paciencia y mantener las acciones de forma indefinida. Luego, otra cosa importante que podemos aprender. ¿Por qué ha sido tan buena rentabilidad de Endesa estos 10 años si han sido 10 años muy malos para la economía y para la bolsa en general? Ha habido varios motivos, pero uno de los principales es que hace 10 años la deuda de Endesa era muy alta. Estaba pasando un momento de problemas temporales y cuando eso sucede muchos inversores salen y la cotización baja. En estos 10 años, como Endesa es una empresa de calidad, pues ha conseguido bajar su deuda de una forma muy importante y eso ha hecho que suban mucho sus beneficios y sus dividendos. Y la cotización ha seguido a esa subida de beneficios y dividendos. Por eso la otra enseñanza que sacamos de aquí es que es muy importante procurar comprar las empresas de calidad cuando pasan momentos temporales y no cuando están en momentos álgidos y las quiere comprar casi todo el mundo. En este momento la deuda de Endesa es baja, pero no deberíamos esperar que siga bajando hasta cero porque eso no sería eficiente. A partir de ahora lo que debemos esperar es que se mantenga o incluso que suba algo. Y en su plan estratégico está que se espera que suba y de hecho en 2018 ya lo ha hecho porque ha subido un 16% respecto a 2017. ¿Por qué ha subido esta deuda? Pues porque Endesa está invirtiendo. En 2018, por ejemplo, ha comprado una comercializadora de electricidad en Ceuta y inversiones más importantes está haciendo en los contadores inteligentes y en las energías renovables y las redes. Los contadores inteligentes quizás sea algo que llame poco la atención, pero es una cosa importante porque por un lado suponen menos gastos. O sea, recordar cuando las empresas eléctricas tenían que tener muchos empleados que fuesen a leer todos los meses o cada 2 meses los contadores de todas las casas para poder hacer la factura, pues ya con los contadores inteligentes eso no sucede y los consumos se leen directamente desde las centrales por ordenador y no tiene que ir una persona a apuntarlo a cada contador todo cada 2 meses y demás. Entonces esto ha sido un ahorro de gastos muy importante. Pero además de esto, una vez que ya están instalados los contadores inteligentes, van a permitir dar nuevos servicios. Y estos nuevos servicios, que muchos de ellos ahora no los conocemos ni los conocen las empresas eléctricas porque se les ocurrirá en los próximos años, van a suponer nuevos ingresos para las empresas eléctricas. Por eso este tema de los contadores inteligentes no es un simple cambio para ahorrar costes, sino que es mucho más y es algo muy importante. Y en general creo que la digitalización, que es un proceso que casi todas las empresas dicen que están haciendo ahora, va a ser importante para las empresas tradicionales. Hay veces que se pone un poco de moda decir que las empresas van a hacer algo y ese algo, pues a lo mejor sí lo tienen que hacer, pero no tiene mucha influencia en los beneficios. Pero creo que en el caso de la digitalización sí que va a tener influencia en el ahorro de gastos y en dar nuevos servicios en muchas empresas tradicionales. Luego otro tema importante que hay que conocer de las empresas eléctricas es el tema de las tarifas que tienen un diseño que les perjudica. La gente dice que las tarifas eléctricas, los recibos no los entiende nadie y realmente pues es así, pero eso a las eléctricas también les perjudica. Entonces hoy Endesa en la Junta ha propuesto un diseño de tarifas que es más sensato y si se hiciese a esto o a otra cosa parecida pues sería beneficioso para todas las eléctricas, no solo para Endesa, porque con unas tarifas más sensatas las eléctricas tendrían un crecimiento superior al que se espera en este momento. Y ahora mismo la verdad es que casi nadie espera que las tarifas cambien hacia unas tarifas más sensatas, pero hay que tener en cuenta este tema, conocerlo y si en algún momento del futuro pasa, saber que esto muy probablemente va a hacer que las empresas eléctricas crezcan más. En cuanto al plan estratégico que está ahora en marcha, que es el que va de 2019 a 2021, pues las cifras de 2021 son que espera tener un beneficio por acción de unos 70 euros. Recordad que en 2018 ha sido de 1,43 euros sin los no habituales y el que ha sido igual que el dividendo, es decir, en este caso los no habituales sí que están justificados. Así que esta subida hasta los 1,70 euros sería una subida del 19% en estos años, de 2018, que acabamos de terminar, hasta 2020. Y como Endesa espera crecer más e invertir más, pues ahora tiene un payout del 100% y en 2021 en este momento espera bajarlo al 80%, lo cual sería un dividendo de 1,36 euros, que es un poco inferior a los 1,43 de este año 2018. Pero si esto sucede y el dividendo baja un poco, que ahora es muy alto, pues no pasa nada porque un payout del 80% está muy bien y si la bajada además es para que la empresa crezca más de lo que está creciendo y tener más dividendos en el futuro, pues es una buena decisión y va a beneficiar a los dividendos futuros de los accionistas. Y ahora os cuento brevemente la anécdota del final que os decía, y es que en el autobús de vuelta, porque bueno, este año la Junta de Endesa ha sido en un hotel que estaba en el Quinto Pino, la verdad, y entonces Endesa ha puesto unos autobuses para ir y para venir. Y en el autobús de vuelta, pues un accionista ha contado, era un señor ya mayor, ha contado que hace muchos años él tenía un amigo que era psicólogo y que fue contratado como asesor de un presidente del gobierno. Y bueno, esto es normal porque sí, aunque los presidentes de gobierno y todos los políticos tengan muchos asesores, pues alguno tienen que tener, eso sí es así. Pero lo curioso es para qué le contrataron y por qué cobraba. Y esta persona cobraba y asesoraba para idear trucos para que la población viese más la televisión, fuera el canal que fuera.
Este gobierno, daros cuenta, lo que quería es que la gente viese la televisión mucho más de lo que lo estaba viendo, y le daba igual que viese un canal a que viese otro. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabéis que los medios aparentan ser de izquierdas, de derechas y tal y cual, pero al final todos se emiten por las mismas licencias de radio y televisión que les dan los mismos políticos. Y yo ni siquiera sé si es legal que un gobierno pague a alguien para que le dé trucos para inducir a la gente que vea más televisión. Probablemente esto sea ilegal, no lo sé, la verdad, habría que ser jurista y yo no lo soy, pero no me extrañaría que esto fuese ilegal. El caso es que lo importante es entender que la casta, lo que se llama la casta, realmente es casta político-periodística y que las soluciones que nos den nunca van a ser las que la población quiere.